combinado, una formación combinada. Lo que sí es que, bueno, quienes están conectados, bueno, es una materia práctica y por ahí, estando online, se dificulta acceder a alguna parte de la discusión, al pizarrón, cuando utilizamos el pizarrón y demás, pero bueno, vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Bueno, algún comentario. Muchos de ustedes recibí varios mails preguntando si dábamos clase esta semana o no. Contesté que obviamente íbamos en principio a dar clases, tanto los teóricos. Es claramente una situación bastante compleja para el sistema universitario, todo el sistema educativo y de investigación. Y esto ha desencadenado, como ustedes bien saben, un paro durante toda la semana. Seguramente ustedes han tenido materias, han tenido clases y otras no. Bueno, la situación sobre todo la cuestión docente es bien compleja en el sentido de que hay un desincentivo enorme para dar clases. Cada vez hay una cuestión estructural que los más jóvenes no les interesa dar clases. En mi época veníamos a la universidad con la idea de incorporarnos a una cátedra. Eso cambió, la gran mayoría de los estudiantes, en todas las áreas, no solo en ciencias económicas, no les interesa estar enfrente de un curso ni preparar clases, y eso unido a los pésimos incentivos salariales y condiciones de trabajo hace que las universidades, no solo esta, despoblando de docentes. Claramente, el sistema universitario requiere un cambio, como todo, particularmente influido por el cambio tecnológico. El cambio tecnológico, algo de lo que vamos a hablar hoy, un poquito, involucra realizar cambios y efectivamente va a haber cambios, pero la cuestión del sistema universitario no es ajeno a esa dinámica. Y bueno, pero parte de esta discusión es que prácticamente no hay forma de conseguir docentes auxiliares, ir formándolos para que cuando nosotros ya abandonemos la actividad haya quien dicta. Pero bueno, esa es la situación y es parte de la discusión salarial. Obviamente quería simplemente hacer un comentario para que estuvieran al tanto de esta cuestión. Bien. Arranquemos con nuestro tema de hoy. Hoy el tema, la unidad 2, vamos a ver la unidad 2, y que es instituciones. Las instituciones son uno de los aspectos centrales en el funcionamiento de una economía. Las instituciones, en todo aspecto, tanto de la cuestión política como de la cuestión económica, dos aspectos relevantes, y ya se trató largamente en el análisis económico el impacto de las instituciones en el desarrollo económico, en el crecimiento económico, y acá en esta materia ya desde muchos años lo veníamos incorporando y tratando en diferentes partes de la materia. Pero hace un tiempo, hace unos años, dos autores escribieron un libro que lo que hizo fue sistematizar toda esa discusión dispersa que estaba, con la idea de ver cuál es el impacto de la estructura institucional de un país, del esquema institucional, en el desarrollo de la economía y sobre todo en la evaluación de una política económica en particular. Y hay una larga discusión en economía que implica por qué hay países que le va bien, que alcanzan un alto grado de desarrollo, y hay países que se retrasan. Eso es lo que se llama la hipótesis de la divergencia. La idea central era que si hay países que se retrasaban transitoriamente, bueno, el orden mundial
llevaba a que lentamente fueran a converger. Esos eran los modelos de crecimiento clásicos. Y eso no ocurrió. Hay países que han tenido, a lo largo de la historia, de los últimos 2, 3 siglos, un crecimiento acelerado y otros que se retrasaron significativamente. Entonces aparecieron algunas explicaciones. Y esas explicaciones estaban asociadas a la disponibilidad de recursos naturales, la cultura, el clima, como otro recurso natural. Sin embargo, comenzó a tomar creciente interés el impacto de las instituciones en esos procesos de divergencia o convergencia, que podían explicar por qué países que eran en algún momento similares, comparables entre sí, y con el pasar de los años, unos habían alcanzado altísimos grados de desarrollo y otros se habían retrasado significativamente. Y ahí hay una frase de muchos años de Simon Kuznets, un premio Nobel de Economía, que planteó, dice, bueno, hay 4 tipos de países: los países desarrollados, donde todos los indicadores muestran alto nivel de ingreso, baja diferencias en la distribución de la renta, una muy buena igualdad. Otros países con bajo nivel de desarrollo, bajo crecimiento, desigualdad, entre otros aspectos. Está Japón y Argentina, como casos polares. ¿Por qué Japón? Bueno, porque un país que prácticamente sin recursos logró alcanzar desarrollos que lo posicionó al país, que renació casi literalmente de la ceniza después de las 2 bombas atómicas que recibió. Renació y se convirtió en una potencia. Argentina, con todos los recursos naturales, sin problemas étnicos, sin problemas de guerras, ahí estamos, debatiéndonos en lo poco y en la nada. Ya hemos visto cómo nos hemos retrasado en comparación, por ejemplo, a los países de Latinoamérica, lo vimos en la clase anterior, y vamos a profundizar esto mucho más en la unidad 4. Y una explicación que comenzó a tomar mayor relevancia es la configuración institucional de los países. La configuración institucional de los países, la estructura institucional de los países es relevante en esta divergencia. A algunos países les va bien porque tienen un esquema institucional y a otros les va mal porque tienen un esquema institucional consistente con ese bajo nivel de desarrollo. Es decir, la cuestión institucional explica, es un elemento central en, tal como plantea en el título del libro de estos autores que ganaron el Premio Nobel de Economía el año pasado, Why the Nation Fail? ¿Por qué fallan los países? ¿Por qué fallan las naciones en alcanzar un grado de desarrollo significativo? Esa idea que plantean los autores, que vamos a desarrollar acá, consideran y posicionan la cuestión institucional como centro de explicación de por qué hay países que, más allá de los recursos naturales, de la disponibilidad del clima, de la cultura, hay países que realmente no logran desarrollarse, particularmente porque aplican políticas económicas equivocadas. Y esas políticas económicas equivocadas, como plantean muy bien en su tesis los autores, consideran, hay una explicación que podríamos decir, bueno, un país no aplica una política económica correcta porque los funcionarios ignoran lo que hay que hacer, ignoran la buena práctica de la política económica. Si esa fuese la explicación, bueno, sería bastante sencillo. Capacitar a los funcionarios y decirles, mire, esto es lo que hay que hacer. Sin embargo, esa es una hipótesis bastante rudimentaria y no es la
lo que ocurre. Y lo que plantean estos autores es que en realidad los países que le va mal tienen un diseño institucional que propician la introducción de políticas económicas erróneas, a propósito. ¿Y ustedes cómo a propósito? Bueno, es parte de la explicación de hoy que una política económica, sabiendo que es errónea, se introduce, la aplican los gobiernos y sabiendo que no va a propiciar el crecimiento, sabiendo que eso frena el crecimiento económico, sin embargo, a breve, aplican esas políticas económicas. Y esto va un poquito en contra de la intuición. Sin embargo, vayamos por un ejemplo, ya vamos a tomar varios ejemplos, porque en esto la Argentina es un campo fértil de prácticas de políticas económicas equivocadas. Y uno dice, che, pero ¿le salió mal o fue a propósito? Claramente todos sabemos, desde el punto de vista del análisis económico, que cerrar una economía no es una buena cosa para la buena organización económica. ¿Qué implica cerrar una economía? Poner aranceles, prohibiciones. ¿Es bueno para la política, para un país cerrar la economía? Decir, no, mira, acá no van a ingresar productos, o si ingresan con altos aranceles, vamos a prohibir este tipo de importación. Eso, una de las cosas más estudiadas, casi está en la génesis del análisis económico, de que una economía cerrada tiene bajo nivel de desempeño. Entonces, la economía argentina es una de las economías, o por lo menos era, más cerrada del mundo. Y sin embargo, eso permaneció durante décadas. ¿Nadie se dio cuenta de que Argentina era una economía cerrada? Sí, lo saben muy bien todos los gobiernos que fueron pasando. Sin embargo, propiciaron este tipo de política proteccionista, cerrada. Entonces acá ya tenemos un ejemplo de que una política equivocada claramente la propician los distintos, no un solo gobierno, los distintos gobiernos que pasaron por este país propiciaron este esquema de política económica. En el caso particular de política arancelaria, proteger la economía. Otra de las políticas implementadas en Argentina es el déficit fiscal financiado con emisión monetaria. A cualquiera, ni siquiera el que está dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, tienen bien claro que si un gobierno emite mucha moneda, ¿qué va a pasar con el nivel de precios? Sube. Hay algo que explica, y sin embargo, ¿qué han hecho los gobiernos en Argentina durante 60, 70 años, los últimos, por lo menos 60, 70 años? Han tenido déficit fiscal, lo vamos a ver en números, próximas unidades, han emitido moneda y esa emisión monetaria generó una inflación que es una en las últimas 5, 6, 7 décadas, de las más altas del mundo. ¿Nadie sabía que esa política de emisión monetaria generaba inflación? Sí, todos lo saben. ¿Lo hacen? Sí. Por lo tanto, acá tenemos dos ejemplos bastante elocuentes de que esta idea de que los funcionarios, de que los gobiernos aplican políticas económicas equivocadas, son hechas adrede, a propósito, que es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Son políticas equivocadas, pero no es que no saben que van a generar resultados adversos, sino que lo aplican por una cuestión de configuración institucional. Diseñan un marco institucional que lleva a que ese esquema de política equivocada propicie un determinado funcionamiento institucional, que le vamos a llamar acá instituciones, como le llaman los autores, instituciones extractivas. Ese tipo de política apunta a una cuestión central que es concentrar el poder. Esa política les permite a los gobiernos, funcionarios, a las élites gobernantes, como llaman estos autores, a concentrar el poder. Aplican políticas económicas equivocadas y eso les permite, a través de un diseño institucional, maximizar el poder político y perpetuarse en el poder y enriquecerse. Esa es la idea central que plantean los autores.
Los autores, los países que le va bien aplican un esquema, las políticas económicas correctas, con variantes, pero alcanzan alto grado de desarrollo porque tienen un diseño institucional, y los países que fracasan en eso tienen un diseño institucional, como le llaman los autores, como vamos a ver acá, extractivo, como llaman precisamente esos autores. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, ¿qué comprende el marco institucional? ¿Qué es el marco institucional? Estas un poquito son las preguntas que vamos a intentar responder a lo largo de la clase. Vamos a ver que son relevantes para interpretar el funcionamiento de una economía, y es mucho más relevante para nuestro país. De hecho, los autores arrancan su libro, con un ejemplo de Argentina. Y acá somos ejemplo, pero del mal ejemplo para los autores, porque precisamente lo toman como ejemplo de lo que no hay que hacer. Y Argentina ahí arranca casi en el prólogo del libro. Vamos a ver cómo se originan las instituciones. Ya vamos a ver que eso tiene que ver mucho con la cuestión histórica. Las instituciones no se crean de un día para el otro. Es parte de un proceso, un largo proceso histórico, y se va construyendo a partir de distintos hechos. ¿Cuál es la importancia para un país de tener una estructura institucional u otra? La importancia del marco institucional, sobre todo apuntando al crecimiento económico, uno de los objetivos, como vimos, centrales, y ese proceso de crecimiento económico, de organización económica, tiene que ver con la eficiente asignación de los recursos. Una economía bien organizada es una economía productiva que genera incentivos a ahorrar, a innovar, a capacitarse, a invertir en capital físico, en capital humano, que es lo que están haciendo ustedes con el paso por la universidad, en desarrollo, en crear nuevas empresas, en innovación. Eso es un esquema institucional bien organizado, y eso permite asignar los recursos de manera adecuada. ¿Y cuál es la interacción entre las instituciones de tipo políticas y de tipo económico? ¿Qué es el primer aporte que hacen estos autores? Estos autores dicen, bueno, vamos a desarrollar un marco analítico. Ese marco analítico lo que hace, en primer lugar, es separar las instituciones. Por un lado, las instituciones económicas, y por el otro lado, las instituciones políticas. Luego hacen otra separación de estas dos instituciones y las llaman instituciones extractivas e instituciones inclusivas. Entonces hacen un cuadrante, como vamos a ver, de instituciones políticas y económicas e instituciones extractivas e inclusivas, como le llaman estos autores. Y ese marco conceptual nos va a acompañar desde el punto de vista del análisis. ¿Qué son las instituciones para un país? ¿Cuál es la relevancia de las instituciones para el país? Primero, las instituciones es el andamiaje normativo, legal, cultural, de prácticas que tiene un país. Las instituciones hay instituciones formales e instituciones informales. Las instituciones formales son arrancando por la Carta Magna, la Constitución, todas las leyes, todas las normativas que tiene cada nación, cada provincia, cada localidad, y eso es la norma estricta, pero también las instituciones están conformadas por todas las costumbres y las prácticas de una sociedad. Hay sociedades donde hay prácticas propias de la calle, que uno lo ve en la calle, que se respetan a la otra persona. Ejemplo, uno va caminando en la calle por Argentina y intenta bajar la ruta, por la calle, acá enfrente de la facultad, y puede pasar por el río, lo pisan, no. Uno va a cualquier otro país del mundo, nos llama la atención cuando vamos a Chile.
Uno va a la calle y frena los autos, las bicicletas, las motos y el peatón. Y esa es una práctica que no está escrita casi en ningún lado, sino que el respeto por el más débil, en este caso el peatón, es muy marcado. Y esa es una práctica, eso no está escrito prácticamente en ningún lado, y esa también es una cuestión institucional. Entonces, las instituciones son todo ese andamiaje normativo, cultural y de costumbres de una sociedad. Y ese andamiaje determina el conjunto de interacciones y comportamientos de los agentes. Las instituciones determinan todo ese andamiaje legal, de costumbres, de prácticas, determina el esquema de interacciones entre los agentes económicos. Y esa, en definitiva, las podemos resumir a las instituciones como el conjunto de reglas de juegos que determinan el comportamiento económico y político de una sociedad. Las reglas que hay, la mayoría escritas, por ejemplo, las instituciones políticas, es decir, bueno, cómo se van a elegir los gobernantes, cómo se eligen los gobernantes, tienen posibilidad de reelegirse o no reelegirse, cuál es el esquema legal, cuál es el esquema normativo, y eso determina las reglas políticas. Las reglas económicas, hay posibilidad de ingresar fácilmente para poner un negocio o hay dificultades, hay trabas, limitaciones. Todo eso es el esquema institucional de una nación. Son las reglas de juego. Las reglas de juego, que ustedes cuando ingresaron a la universidad, ¿cuál era? Cursar la carrera, ¿cuál es la regla de juego? Se inscriben y la regla es que se aprueban las materias y cumplimentan todos los requisitos, llegan al final. Bueno, eso es una regla de juego. Está escrita y ustedes dicen, no, esperen, no me la cambien. Esto está acá escrito y probablemente no la han leído. Nadie la lee. Me pasó como estudiante, ingresé a la universidad, si apruebo todas estas materias, bien. Ni más ni sabía la cantidad de materias que había en la carrera, seguramente a muchos les ha pasado, pero dice, voy aprobando materias y si llego al final, última materia, me van a entregar el título. Esa es una regla de juego. Si se cambia en el medio esa regla de juego, ahí la cosa genera ya desconfianza, sobre todo de lo que viene. ¿No? ¿Cómo me van a cambiar las reglas de juego? Se cambian las reglas de juego, bueno, en un país, ya vamos a ver con varios ejemplos, se pueden cambiar. Y eso genera problemas de certidumbre. Entonces, las reglas de juego determinan ese esquema en el cual interactúan los agentes, tanto políticos como económicos. Y esas reglas pueden generar interacciones que propicien el crecimiento o interacciones que dificulten el crecimiento. Y ese es el aspecto central del rol de las instituciones en el desarrollo de un país. Y es lo que vamos a tratar de explicar. Como dijimos, también vamos a tratar de explicar cómo se originan las instituciones en un país. ¿De dónde surgen? Las instituciones que tienen toda la normativa legal, todas las costumbres, toda la tradición que tiene un país, que son las instituciones, toda esa andamiaje institucional, ¿de dónde surge? Bueno, surge de todo un complejo proceso histórico que pasa en todos los países. Argentina, y Latinoamérica, y América, sobre todo lo que es América del Sur, ¿cómo se originó? Precisamente los autores plantean, dicen, miren, para entender todo el esquema de instituciones que actualmente tienen los países, hay que entender cómo se crearon, cuál fue el origen institucional de esos países. Y hacen una comparación que es muy interesante. Y los autores plantean, dicen, mire, ¿qué pasó en América del Sur, América Latina? Vinieron los españoles. ¿Cuál era el objetivo de los españoles de colonizar? Una idea sería, bueno, alcanzar el desarrollo de las áreas. No, ese no era un objetivo. El objetivo que tenían los barcos, las carabelas que salían para este lado, era, una vez que descubrieron América, bueno, quedarse con todo lo que se pueda de lo que había ahí. Sobre todo,
extraer oro y plata, que era lo que se buscaba en ese momento como metales centrales. Descubrieron, vinieron bajando por América, por allá del Caribe, se quedó en el Caribe también lo que es, pero la idea era encontrar recursos con la idea de extraer todo lo que se pudiera de estas áreas. Entonces llegaron ¿y cuál era el mecanismo? El mecanismo era el siguiente, venían, colonizaban, a los originarios los sometían y los ponían a trabajar para ellos de manera tal que trabajar tipo sometidos, tipo esclavos, para que produjeran esos metales que andaban buscando. ¿Qué ocurrió con ese experimento español? Llegaron al Río de la Plata, intentaron someter al pueblo que había, tanto los querandíes como los charrúas, de un lado y del otro lado del Río de la Plata, no pudieron hacerlo, porque eran poblaciones nómades que no estaban organizadas, conocían muy bien el terreno y cuando intentaban someterlos, bueno, se escabullían o peleaban, y ese experimento falló. De hecho, a Juan Díaz de Solís lo mataron los charrúas a palos intentando. Es decir, no le funcionó ese experimento el intento de colonizar y someter al pueblo originario para poder extraer todo lo que había en el área. Claramente, el objetivo no era venir a desarrollar, era venir a obtener todo lo que se podía obtener, ni siquiera trabajando ellos, sino sometiendo al pueblo originario. No lo pudieron hacer, entonces remontaron río arriba y encontraron los guaraníes, un pueblo mejor organizado, que estaba asentado en las áreas. ¿Qué hicieron? Sometieron a los caciques, los cooptaron y a través de los caciques sometieron al pueblo y por lo menos los españoles a partir de allí consiguieron alimentarse, cosa que no hicieron en el Río de la Plata. No encontraron lo que buscaban, ¿no? Ricobre dice, pero bueno, por lo menos nos asentamos acá y sacamos algo de alimento, algunas especies. Entonces, ¿cuál era el objetivo central de este esquema de colonización? Que dio origen a las instituciones que formaron América Latina. Eran instituciones manejadas por élites, los españoles imponían las élites y a través de la fuerza sometían a un pueblo para extraer todo lo que se podía de las áreas que podían alcanzar. Bien, y ese esquema de sometimiento, ese esquema claramente no involucraba incentivos económicos a todo el pueblo, sobre todo. Veamos qué pasó del otro lado, en Estados Unidos. El esquema institucional de ahí que tuvo y que formó todo lo que fue Latinoamérica, casi todos los países y mucho más cuando encontraron allá en el Potosí plata. Un esquema meramente extractivo. Venían los españoles, se quedaban, sometían al pueblo originario y los ponían a trabajar para ellos para extraer ese metal. La idea no era desarrollar, no era generar un amplio pluralismo y consenso, era un mecanismo extractivo. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Los ingleses que llegaron tarde, reparto de tierras de América, porque estaban en guerra con Francia, primero los portugueses y luego los españoles lograron alcanzar gran cantidad de las áreas. ¿Qué le quedó a los ingleses? Tierra marginales, allá lo que era el norte de América. Entonces, bueno, intentaron aplicar a través de una empresa, la Virginia Company, hacer el mismo esquema. El esquema era una empresa, en este caso una empresa privada, ir, someter al pueblo originario y extraer todo lo que encontraban a su paso. Sobre todo lo que se buscaba ahí era metal.
La primera experiencia no pudieron, ¿por qué? Bueno, porque ese sometimiento a la población, eran buenos conocedores del área, el terreno era muy complejo, ese primer experimento de la Virginia Company no les funcionó. Dijeron, bueno, ¿y ahora qué? Volvieron a Inglaterra, ¿y qué hacemos? Bueno, llevamos los pobres de Inglaterra y los ponemos a trabajar para nosotros, de la misma manera sometidos, tampoco les funcionó. En consecuencia, este esquema extractivo, idéntico al esquema productivo institucional que instauraron los españoles en América, no les funcionó en ninguno de esos dos intentos, entonces dijeron, bueno, vamos a probar otra alternativa, a ver si funciona como opción. Vamos a darle a la gente que traemos y a los originarios tierras y que la producción, es decir, se introduce un esquema no menor, que era el derecho de propiedad. Le cedían tierras, produzcan, lo producido por las tierras era propio de cada uno y cada uno hace lo que quiere con ese producido. Y si producía más, le daban más tierras. Entonces, ¿cuál es el elemento distintivo institucional? Utilizar los incentivos económicos. Y no es porque los ingleses eran mejores, no, porque no les funcionó las otras opciones. El esquema extractivo, este diseño de una élite dominante que somete al pueblo para extraer todos los recursos, no le funcionó, entonces dije, bueno, probemos otra cosa. Se introdujeron los incentivos económicos, se le dieron propiedad, derecho de propiedad, que eran 50 acres a cada familia, y así fueron expandiendo esa frontera productiva de los Estados Unidos, se fue ampliando a través de un esquema de incentivos económicos. Pero los colonos, ya cuando alcanzaron, esa es una institución económica, el derecho de propiedad es una institución económica, la libertad de lo producido es una institución económica, un derecho, y eso generó incentivo a aumentar la producción. Los colonos dijeron, pará, si aumentamos la producción, ¿qué van a hacer? En cualquier momento los ingleses nos van a cambiar las reglas de juego y van a venir por nuestra tierra. Entonces, lo que reclamaron acá es, y es una introducción de instituciones políticas importante, sustancial, que fue derechos políticos. Los colonos comenzaron a reclamar derechos políticos y se declaró la Asamblea General en 1616. Entonces, ese esquema fue el que formó a los Estados Unidos, con un diseño institucional de incentivos económicos, reglas de juego, derechos de propiedad, libertad económica y derechos políticos para los productores. Claramente, esos derechos políticos eran muy limitados, solo podían votar los que tenían propiedad de la tierra, las mujeres no votaban. Y bueno, pero fíjense en la génesis institucional de Estados Unidos y el desarrollo, la génesis, el origen institucional de América Latina. América Latina con un esquema español pensado solo para extraer con élites que dominaban y eran propietarias de la totalidad de la tierra. Tengan en cuenta que Carlos V, el rey de España, declaró que todas las tierras que eran colonizadas eran propiedad de él. Y todo lo producido en esas tierras eran propiedad de él. Entonces mandaba a los virreyes que eran sus emisarios en esas tierras. Sin ningún tipo de incentivo económico, sin ningún tipo de derechos políticos. Estados Unidos se desarrolló a partir de un esquema institucional distinto porque, como decía, los ingleses no es que ignoraban que las instituciones económicas eran buenas, es que querían conservar la totalidad del poder para someter al pueblo, pero no les funcionó. Entonces tuvieron que probar otra cosa para ver si podían hacer funcionar esa empresa, la Virginia Company. Entonces, fíjense cómo dos áreas de una tierra nueva tuvieron orígenes institucionales bien distintos. Y esos orígenes institucionales
generaron todo un arrastre institucional que tienen correlato en nuestros días. Obviamente no es que no hayan cambiado, hubo cambios sustanciales, pero mucha de esa cuestión institucional permanecieron en los países. Luego los países se independizaron y eso no implicó que no tuvieran nuevos problemas. Un hecho institucional, como los autores llaman, para cuando cambian las coyunturas críticas. Hay situaciones donde hay algo que permite realizar cambios, y esos cambios es que los países se independizaron. Estados Unidos, los países de América comenzaron a independizarse, en Argentina en 1810, pero comenzaron también todos problemas internos. Esos problemas internos fue que en el caso de Argentina, todas las luchas, la guerra civil, desde 1820 hasta 1853, con la Confederación y Buenos Aires, que implica que, pero gran parte de las instituciones permanecieron. Ese origen institucional de los países hizo que cada país se fuese formando y tuviese un correlato en muchas de las instituciones actuales. Estados Unidos, con instituciones económicas y políticas mucho más desarrolladas que el origen de América. Y en América casi todos los países con variantes, pero la mayoría de los países tuvo ese esquema originario de las instituciones. Entonces, vemos cómo la historia es relevante para entender por qué los países divergen. Y claramente, Estados Unidos, que inclusive su nivel de desarrollo arrancó muy atrás de muchos de los países de América, tuvo un desarrollo muchísimo más significativo que casi todos los países de América Latina. Todos los países de América Latina se retrasaron relativamente en comparación con Estados Unidos, salvo Argentina, por un hecho particular, que lo vamos a tratar más adelante, que fue la introducción de una institución clave, que fue la Constitución de 1853. En ese momento Argentina alcanzó niveles de desarrollo comparables a lo de los, inclusive de Estados Unidos, pero eso ya lo vamos a ver en próximas filminas. Veamos ahora el marco conceptual que plantean estos autores para que nos permita analizar qué es el tema institucional. Separa instituciones políticas e instituciones económicas. Las instituciones políticas son las reglas en las cuales se debate el poder político en un país. ¿Qué tipo de gobierno? ¿Cómo se elige a los representantes? En el caso de Argentina, se eligió el esquema de separación de poderes, y eso desde el punto de vista institucional. Pero los autores dicen, bien, vamos a separar las instituciones políticas de las económicas y vamos a separar en instituciones de tipo extractivas de tipo inclusivas. Las instituciones políticas de tipo extractivas, ¿qué características tienen? El absolutismo. No hay un poder político con el poder total, absoluto. El poder se concentra en muy pocas manos. No hay alternancia en el poder, no hay división de poderes, no hay pluralismo, hay una sola voz, típico de los países totalitarios o absolutistas. En el caso extremo, no hay Estado de Derecho. El derecho es lo que decide el poder absoluto en cada momento. Por instituciones, claramente, no hay participación y voz del pueblo en estos esquemas. El pueblo participa de manera muy marginal. De hecho, en la actualidad hay muchísimos países que son con poderes absolutos. Corea del Norte es uno. Venezuela, si no lo es, está ahí al límite en la actualidad. Cuba,
Son países absolutistas donde el poder está en muy poquitas manos, en una élite que define todas las reglas políticas del país. Instituciones económicas extractivas. ¿Qué característica tiene la institución? Hay ausencia de ley y orden, inseguridad, inseguridad sobre los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad es lo que dice el poder absoluto, es lo que determina en cada momento el poder absolutista. Existe barreras de entrada y la producción se define en el poder político y no orientada a partir de las decisiones individuales. Entonces, este es un esquema de instituciones. Las instituciones que ellos llaman extractivas, estas instituciones de tipos extractivas, tanto políticas y económicas, que tienen estas características, están diseñadas para concentrar el poder en pocas manos. Hay una élite gobernante que se perpetúa en el poder sin ceder derechos políticos y orientada fundamentalmente a extraer recursos de un sector para aplicarlos a otro. En particular, extraer recursos del conjunto de la sociedad para llevarlos a esa élite concentrada. Ustedes me dirán, profe, ¿esto es una cuestión teórica? Bueno, vayamos al ejemplo de cerrar la economía. Cuando se cierra la economía, ¿quiénes se perjudican? Los productores. Cuando se cierra la economía, ¿qué es cerrar la economía? Los consumidores. ¿Qué es cerrar la economía? Es poner prohibiciones para importar, altos aranceles. Hay menos competencia, digamos. Claro, en ese esquema se perjudican todos los consumidores, la mayoría de los habitantes del país. ¿Quiénes se benefician? En general, están muy concentrados. Muy pocos productores, si no pensemos... El Estado también, porque le cierran por aranceles, digamos, y es más recaudación también. Más recaudación y, sobre todo, pensemos, ya vamos a la cuestión del Estado. ¿Cómo se beneficia precisamente en las instituciones de tipo extractiva? Se utiliza el Estado como mecanismo, como institución para extraer recursos de la sociedad. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, si cerras la economía y hay unos pocos productores, pensemos en aluminio. ¿Quién produce aluminio en Argentina? Una sola empresa. ¿Quién produce acero en Argentina? Hay un par de empresas que concentran la producción. Es decir, los grandes beneficiarios de la producción de automóviles, claramente identificada, la producción de indumentaria, de ropa, que está un poquito más atomizada, pero también los productores son claramente identificables, la producción de electrodomésticos y electrónicos, con uno de los regímenes más cuestionados en Argentina, que es el régimen de Tierra del Fuego. Ese mecanismo, pongamos el ejemplo de Tierra del Fuego. Hay un mecanismo que prohíbe que se importe electrónicos, computadoras, teléfonos, tablets, electrodomésticos en general, y hay un régimen especial que los productores de Tierra del Fuego lo pueden producir, que en realidad lo que hacen, ensamblan, porque no producen prácticamente nada, ensamblan lo que viene de China y Corea y le ponen una estampilla y lo venden a un precio muy superior al que lo podría conseguir a un consumidor si se pudiera importar libremente, ¿o no? ¿Cuánto valía una computadora acá, un televisor, una tablet, comparada con lo que cuesta en el resto? Por ejemplo, Chile. Muchísimo más. Entonces, ese mecanismo implica que el gobierno dice, bueno, yo te voy a prohibir la importación, le dice a los productores, y esos productores saben, los funcionarios, saben el gobierno que le está transfiriendo una renta extraordinaria.
claramente los productores obtienen esas ganancias extraordinarias. ¿Qué se imagina que le va a pedir a cambio un funcionario? ¿No le va a pedir nada a cambio? Llega la campaña política y dice, a ver, busquemos fondos para financiar la campaña política. ¿Quiénes son los que aportan? De hecho, hay claramente declaraciones que las empresas radicales Tierra del Fuego financiaron varias campañas políticas. Y uno debería esperar también que como el funcionario es quien determina la posibilidad de cerrar la economía o no, seguramente uno pediría una contribución patriótica para sus cuentas personales. Entonces, acá, cerrar la economía, utilizar el Estado para transferir una renta, extraer rentas pagadas por la totalidad de los consumidores a un grupo muy concentrado, es un mecanismo extractivo. ¿Es una política errónea? Sí. ¿La aplican? Sí. ¿Con qué finalidad? Y con la finalidad de enriquecerse y de maximizar el poder político. ¿De qué manera maximizar el poder político? Y bueno, en las campañas políticas, ir y pedirle contribuciones para las campañas políticas. En democracia, seguramente ese es el mecanismo. Entonces, las instituciones de tipo extractivo lo que hacen es introducir políticas económicas equivocadas, erróneas, no equivocadas, que generan rentas, y esa renta extraordinaria generada por las empresas es un mecanismo para financiar esa élite gobernante. Ese es el diseño extractivo de las políticas económicas. Entonces vemos acá que esas políticas económicas que sabemos que son erróneas se aplican de manera adrede. ¿Por qué adrede? Porque es un mecanismo para extraer rentas para los funcionarios y para el poder político. Entonces, esto es lo que plantean los autores en ese esquema de instituciones extractivas. Es utilizar el Estado como mecanismo para transferir rentas a esa élite gobernante, transferir rentas de la sociedad hacia ese esquema, hacia esa élite gobernante que no solo involucra al gobierno, sino también a toda la clase dirigente. Esas son las instituciones de tipo extractivo. ¿Qué tienen, por el contrario, las instituciones de tipo inclusivo? Las instituciones políticas inclusivas permiten el pluralismo, la transparencia, la alternancia del poder. Todos tienen la posibilidad de emitir su opinión, su voto, su manifestación política y de manera libre. Y eso implica también, eso es en definitiva es el pluralismo. Los gobiernos deben rendir cuentas, deben introducir transparencia, tener transparencia. Los ciudadanos tienen que tener acceso a la información pública y obviamente hay una centralización política en el Estado. Es decir, claramente alta participación, alternancia en el poder, un sistema político donde no necesariamente hay democracias, que también la democracia tiene su falla. La democracia no es sinónimo de política, institución política inclusiva. Puede haber una democracia donde se utiliza institución, donde predominan las instituciones políticas extractivas. Las instituciones económicas, que son de real interés para nuestro análisis, garantizan los derechos de propiedad y el cumplimiento de la ley, fundamental en los incentivos a ahorrar, a invertir en capital físico, en tecnología, en capital humano. Se respetan los contratos, es decir, hay un sistema legal que ante un diferendo permite respetar el contrato. Hay posibilidad de libre entrada a nuevos productores, a innovaciones. No es que el Estado frena esas innovaciones. Un esquema institucional económico inclusivo, hay libertad, hay un esquema de nivelado de oportunidades. Cualquiera
tiene la oportunidad o hay un amplio margen de oportunidades para quien quiere desarrollarse, innovar, poner un nuevo negocio, crear una empresa. Hay libre decisión para la actividad, hay libre decisión para capacitarse, invertir en capital humano o no. Hay intervención estatal cuando fallan los mercados y hay un amplio acceso a la educación y a la oportunidad de los ciudadanos. Fíjense que hay una característica bien distintiva, bien marcada, una diferencia bien marcada entre lo que eran las instituciones extractivas. Entonces, las instituciones de tipo inclusivas, tanto políticas como fundamentalmente económicas, generan un entorno propicio para lo que necesita una economía para que se desarrolle y crezca. ¿Cómo crecen los países? Aspecto que vamos a enfatizar más en detalle en la clase de unidad 4. ¿Qué necesita un país para crecer? Capital. ¿Qué capital? Inversión. Humano. Financiero. Necesita inversión, fundamentalmente. Inversión en capital físico, en maquinaria, en equipo, en tecnología, en capital humano. Necesita ahorro, incentivos al ahorro. Para tener inversión se necesita previamente tener la posibilidad de financiarlo, y eso es parte del ahorro. Todo ese esquema de incentivos para invertir, para ahorrar, para invertir, para innovar, para crear, para desarrollar nuevas empresas, necesita un entorno adecuado. Y ese entorno adecuado es precisamente, en primer lugar, asegurar los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad dicen que, bueno, quien invierte no le van a cambiar las reglas de juego para quedarse con parte de lo que invirtió. Si le va mal es un problema propio del negocio. Si le va bien, puede hacerse de la rentabilidad y del capital invertido. Esos son los derechos de propiedad. Esas son reglas de juego que propician esos esquemas que aseguran la prosperidad de un país. La prosperidad de un país depende, como dijimos, de el esquema que permite el esfuerzo en inversión, en innovación, en desarrollo y en desarrollo de nuevos negocios, de nuevos productos. Tengamos en cuenta que la dinámica del bienestar general y del consumo a partir de la inversión permite obtener nuevos productos, nuevos procesos de baja costo. Gran parte del bienestar que podemos disfrutar en la actualidad, mucho depende de los nuevos productos o no. Por ejemplo, ustedes dirán, es nuevo. Los celulares, no es una cosa que ustedes dirán, ¿cómo nuevo, profe? Bueno, en mi época, cuando era estudiante, no existía el celular, y hoy, a partir de la innovación, del desarrollo, de ese proceso de destrucción creativa, que es fundamental en un esquema inclusivo, permite generar nuevos procesos, nuevos productos, y eso surge de la inversión, de la innovación, y eso solo es posible en un esquema institucional, en un esquema de reglas de juego que propicie esa situación. Y es lo que permite a los países crecer, desarrollarse. Sin embargo, como plantean estos autores, hay otros esquemas de desarrollo institucional donde no se propicia eso. Todo por el contrario. Se desalienta el ahorro, la inversión, no hay condiciones de garantía de los derechos de propiedad, no hay reglas de juego claras. Entonces, eso es lo que vieron los autores y dijeron, bueno, acá separemos el esquema institucional, y ese es el marco conceptual que permite ver que países tienen
distinta configuración institucional. Y dependiendo de la configuración institucional que tengan los países, va a depender el desarrollo de un país. Algunos se desarrollan de manera más marcada cuando predomina un esquema de instituciones inclusivas, y los países que se retrasan es donde predominan las instituciones de tipo extractivas, donde dominan las élites, determinan qué producir y definen las reglas de juego. Entonces, otro elemento que plantean estos autores muy interesante dice, bueno, primero las instituciones surgen a partir de un proceso histórico. Las instituciones se crean a partir de un proceso histórico. Pero hay coyunturas críticas donde esos esquemas institucionales cambian. Pero además plantean, dice, mire, cuando hay un esquema de tipo inclusivo, va a haber un cuadrante de tipo de instituciones políticas inclusivas, que si se combinan con instituciones económicas inclusivas, hay un equilibrio. Y los países logran una combinación de instituciones políticas y económicas inclusivas, que son los países que tienen mayor posibilidad de prosperar, ¿no? Y de desarrollarse. Y los países permanecen dentro de ese cuadrante. Hay un equilibrio. Los países por ahí cambian un poquito las reglas de juego, pero permanecen, tienen incentivos a permanecer dentro de este esquema. Podríamos decir que hay un equilibrio. Pero también hay otro equilibrio. Este sería un círculo virtuoso y este sería un círculo vicioso en el sentido de que si hay instituciones políticas extractivas, claramente si hubiese alguna institución económica de tipo inclusiva, claramente no tendría mucha razón de permanecer dentro de ese país y se trasladaría a este equilibrio perverso de instituciones económicas de tipo extractivo. Si no, pensemos donde hay un gobierno, sí. Es como un equilibrio de Nash, digamos, es algo medio parecido. Es un esquema, Nash planteó estos equilibrios desde el punto de vista del libre comportamiento, pero acá forman parte de las instituciones. El equilibrio de Nash tiene que ver con esta teoría de juegos. Es como que si, no sé, como que otro roba o porque saca los demás, como que también hago. En este caso, lo que plantea ahí son los incentivos de permanecer en un esquema o en otro. Si no, pensemos en un esquema de tipo de política extractiva, donde hay un gobierno donde no hay alternancia del poder, definen las leyes, las reglas de juego. Es más, pueden estar las leyes, pero no se cumplen. Desde el punto de vista, lo van a leer ahí en las notas, desde el punto de vista de las instituciones instauradas por los españoles, estaba esta idea, el rey establecía las reglas y ponía los virreyes. Y los virreyes hacían lo que se les cantaba a ellos. Decía, está esta idea de acatamos las reglas, pero no las cumplimos. Y hoy ¿hay alguna regla que acatamos hoy y no cumplimos? Muy sencilla, de todos los días. Ya van a ver que está plagado de eso. Una es, que ha tomado notoriedad en las últimas semanas en Córdoba, ¿cuál es la velocidad en las avenidas? Ajá, 60. No. Ahora, ¿por qué no se respetaba? Porque nadie controlaba. Todos las acataban. Decía velocidad 60 kilómetros, teníamos 90 kilómetros, 100 kilómetros, lo que podíamos. ¿Por qué? Porque no controlaba. La institución que debería velar por las reglas nunca controlaba, entonces ya se había hecho regla común de ir en esta avenida a la velocidad que se podía. Y si había un semáforo en rojo, ¿qué ocurría? No me digan que no. Cuando se ponía en amarillo, cuando vamos a otro país y manejamos en otro país, se pone en amarillo, frenamos todo lo que podemos. Acá se pone en amarillo y ¿qué hacemos la mayoría de los conductores?
un punto, cosa de pasar antes que se ponga en rojo. Ahí, fíjense que acá esa idea viene de la institución española, del virreinato, de que los virreyes acataban las reglas, imponía el rey, pero hacían lo que no las cumplían nunca. Entonces, acá tenemos ese esquema de que, como nadie controla nada, entonces acatamos, pero no las cumplimos. Ahora que empezaron a controlar la velocidad, todos venimos así mirándonos en 60 kilómetros, tratando de que el auto no se vaya a pasar. Fíjense que simple, con la amenaza de hacer cumplir las reglas, las cumplimos increíblemente. Es decir que sí, las reglas están, las acatamos, pero no las cumplimos, salvo que venga el Estado y nos ponga un control. Hay un viejo dicho que dice, somos buenos, pero si nos controlan, muchísimo mejores, ¿no? Y ahora parece que vamos a ir más despacio en la ciudad de Córdoba. Entonces, esta idea, fíjense, hay una institución, que era el control de la velocidad, una regla de todos los días, cotidiana, nadie la cumplía. Ahora el Estado, en su rol de hacer cumplir la normativa, bueno, todos parece que la comenzamos a acatar. Entonces, imagínense un esquema de institución política extractiva, un gobierno que, por más que esté en las reglas, él es la regla. Lo que dice el gobernante, es más, si ustedes lo buscan por ahí, por internet, hay un viejo video de un presidente latinoamericano de Venezuela, Hugo Chávez, que iba caminando con la televisión propia del propio gobierno, y a un funcionario le decía, mire, esa empresa es americana, exprópiese. Así, por decisión, búsquenlo, busquen en YouTube, exprópiese y seguramente lo van a encontrar. Es decir, él decidía sobre el derecho de propiedad de una empresa o no. Y la expropiaba, de hecho, expropió una empresa argentina, varias empresas argentinas, una de ellas de Paolo Roca, una empresa petrolera, y la expropió, y fue una decisión, es decir, ahí el poder totalitario determinaba quién producía, quién no producía, qué se producía, y es decir, como mecanismo para extraer renta. Imagínense, dentro de ese esquema productivo, ustedes vienen con una idea nueva, innovadora, para introducir en el país. Imagínense si esa idea tiene éxito. ¿Qué les parece que le va a ocurrir a esa idea innovadora y exitosa dentro de este esquema de institución política? Es una institución, en este caso, esa idea innovadora, andaría muy bien dentro de un esquema de institución inclusiva. Pero si imagínense que Mercado Libre hubiese tenido éxito en Venezuela, ¿qué le hubiese pasado a Mercado Libre? Por decir una empresa exitosa, Global o cualquier empresa exitosa. Lo hubiesen expropiado, se la hubiesen quedado los funcionarios y claramente iba a pasar de institución económica inclusiva a una institución económica extractiva. No le quedaba otra que formar parte del gobierno, incorporar como accionista casi mayoritario a los funcionarios del gobierno, porque si no, no iba a tener posibilidad de funcionar. Entonces, esa es una muestra de que cuando en un país predominan las instituciones de tipo extractiva, claramente va a tender la economía, las instituciones económicas a un esquema de instituciones económicas extractivas. Entonces ahí se genera un equilibrio y las economías pueden permanecer allí. Donde es muy difícil de permanecer es en los otros dos cuadrantes. En los otros dos cuadrantes o se pasa a un esquema inclusivo o a un esquema extractivo. Y eso va a depender de diferentes hechos. Entonces, lo que plantean estos autores es,
establecer ese marco conceptual diferencial, dice, hay países donde predominan las instituciones políticas y económicas extractivas y hay países donde predominan las instituciones políticas y económicas inclusivas. Y cada esquema de configuración institucional genera incentivos muy diferentes para el desarrollo económico. Y ese es el planteo fundamental de estos autores. En este esquema predominan las buenas prácticas, las buenas políticas económicas. Abrir la economía es una práctica que probablemente predomine en un esquema de instituciones inclusivas. No emitir moneda de manera espuria probablemente predomine en un esquema de institución donde predominan las instituciones inclusivas. Los monopolios sobre todo definidos desde el poder político, la emisión monetaria, el déficit fiscal, el endeudamiento público, el cierre de la economía, probablemente predominan dentro de este esquema institucional. Y claramente ese esquema institucional no propicia las buenas prácticas de la política económica. Es decir, las políticas económicas equivocadas son propias de un esquema de configuración institucional de estas características. ¿Se sabe que una política económica es equivocada? Sí. ¿Permanece ese esquema de política económica equivocada? Sí. En consecuencia, entonces esto nos permite entender por qué. Hay países que, sabiendo que una política es equivocada, cosa que gran parte de lo que vamos a ver de la política económica de Argentina van a ser ejemplos de estas características, se conoce que esa política es equivocada, sin embargo se aplica. ¿Por qué? Y bueno, por la configuración institucional que tiene el país. Y eso lleva a que el país tenga pocas posibilidades de expansión económica. La otra cuestión es, bueno, ¿por qué son tan frecuentes en el mundo, en los países, las instituciones de tipo extractiva? Dijimos que las instituciones inclusivas alientan este proceso que denominó Joseph Schumpeter de destrucción creativa. ¿Qué es el proceso de destrucción creativa? El proceso de destrucción creativa es la idea de que viene algo nuevo a reemplazar lo viejo. Ahí en una película decía, lo viejo también funciona, Juan, ¿no? Seguramente lo han visto en la película El Eternauta. Pero la cuestión central es que la sociedad prefiere bienes más complejos, más desarrollados, que involucran procesos mucho más complejos, y eso es parte de un esquema, de un proceso de destrucción creativa. El proceso de destrucción creativa se crea algo nuevo y reemplaza lo anterior. Lo nuevo tiene mayor complejidad de desarrollo, complejidad tecnológica, y eso viene a reemplazar lo anterior. Y ese proceso de destrucción creativa es propio del proceso de desarrollo económico. Hoy ya nadie habla por un teléfono fijo. ¿Alguien de ustedes tiene un teléfono fijo? La gran mayoría, por su edad, no lo conoce. Ustedes van, antes, ¿cómo podíamos hablar por teléfono? No hace muchos años desde el punto de vista histórico. Íbamos a una cabina telefónica, pedíamos una llamada y le decía, venga la semana que lo vamos a comunicar. ¿Usted quién está hablando, profe? Le daban la comunicación a la semana, sí, había una telefonista que ponía cables, así, y esa es la forma de comunicar. Vino un proceso tecnológico, probablemente estamos hablando del área de desarrollo tecnológico más dinámico que ha tenido el mundo, el desarrollo de las comunicaciones. Ustedes ahora van, sacan un teléfono, le ponen un chip y salen hablando. Impensado para 4 décadas atrás, 3 décadas, ni siquiera 4, 3 décadas atrás, donde
ninguno de ustedes todavía había nacido. Es decir, vino un proceso que destruyó lo anterior. Hoy ya nadie tiene teléfono fijo. Antes, cuando veníamos a estudiar, los departamentos que tenían teléfono eran mucho más caros que los que no tenían. Teléfono fijo, la línea ahí conectada. Ay, eso es impensado, se ríen ustedes, pero era triste en aquella época conseguir un departamento con teléfono, era todo una odisea. Pedir la línea telefónica y podía demorar 4 o 5 años para un hogar, y por eso eran más caros los departamentos con líneas. Todo el proceso de destrucción creativa, la innovación, el desarrollo, destruyó todo lo anterior y generó cosas nuevas. Y ese es parte del proceso de desarrollo de una nación, y eso mejora el nivel de vida. Imagínense el nivel de vida de nosotros hoy en la actualidad comparado con el nivel de vida de hace 30, 40 o 50 años atrás. No mucho. No van a decir 50 años, porque ahí vamos a entrar en problemas. Casi todo ha cambiado. Los tipos de la tecnología, la forma de conectividad, la forma de conectarse, mucho hemos aprendido en la pandemia también de la forma de conectarnos. Estamos conectados a través de la computadora, que eso antes de la pandemia era impensable. En la pandemia, en 3 meses, cambiamos de la clase presencial a una clase online. Un proceso, una coyuntura crítica, como dicen Acemoglu y Robinson, hizo que emergiera algo nuevo, por la buena o por la mala, la pandemia por las malas. Entonces, esa es parte del proceso de destrucción creativa que es fundamental en los países, ese proceso para el bienestar de los países. Todo ese bienestar que disponemos hoy era impensable hace años atrás, y todo esa mejora en el bienestar, díganme ejemplo de algo que les genera mucho nivel de vida. Nivel de vida mucho más confortable a la población. Una parte de ustedes dice, pero eso ya está incorporado, es derecho adquirido, como dicen los abogados, tener una calefacción, gas, un aire acondicionado, un frío-calor. No hace mucho que existe un aire acondicionado frío-calor. Entonces los ambientes están mejores calefaccionados, los autos son más confortables. La definición de auto de hoy prácticamente no tiene nada que ver con la definición de auto de hace 40 o 50 años atrás. La eficiencia, lo confortable, la seguridad, el teléfono, que era otro ejemplo. Todo eso es originado a partir de ese proceso de destrucción creativa, esa innovación, nuevas tecnologías, y surge de los incentivos que están detrás. Esos incentivos a la innovación, al descubrimiento, a la creatividad, requiere un esquema institucional adecuado. Y el esquema institucional adecuado es precisamente el que plantean los autores como instituciones particularmente inclusivas. Pero la cuestión es, si todos sabemos que un esquema institucional inclusivo es apropiado para los países, ¿por qué predominan las instituciones extractivas? ¿Por qué hay muchísimos países, inclusive en la Argentina, donde predominan las instituciones, los componentes extractivos? Bueno, particularmente porque hay claros incentivos a permanecer en esa, digamos, en ese cuadrante, círculo de bajo nivel, lo podríamos decir. ¿Por qué? Y bueno, porque pasar de un esquema extractivo a un esquema inclusivo, hay perdedores. Los primeros perdedores son los perdedores económicos. ¿Quiénes son los perdedores económicos? Bueno, los grupos particularmente económicos concentrados que tienen acceso al poder, ¿no?, que financian las campañas políticas y que tienen renta y que reciben de esos gobiernos rentas extraordinarias. La obra pública, por ejemplo, la obra pública que en Argentina fue el epicentro histórico del esquema de corrupción. Hemos aprendido en las últimas 2 décadas. De hecho, hay una expresidenta condenada, Cristina Fernández, por hecho de corrupción, en donde en realidad la causa se llama vialidad nacional, porque quien ganaba todas las
licitaciones quién era. Lo sabemos por nombre y apellido, porque la justicia lo dijo. Lázaro Báez ganaba todas las licitaciones de la obra pública. Entonces, ese es un esquema que intentaba perpetuarse. Entonces, si se pasa de un esquema extractivo a un esquema inclusivo, hay perdedores económicos. Abrir la economía, ¿usted se cree que para un gobierno es fácil decir, vamos a abrir la economía? Hacen eso y ¿quiénes les aparecen al presidente o a los ministros? Pónganse en el lugar de un ministro. Vamos a abrir la economía. Al otro día, ¿a quién tiene en su oficina? Fíjate, las empresas afuera. No, primero todas las empresas locales. Digamos, vamos a ver la economía. ¿Qué va a pasar con la indumentaria? Todas las cámaras textiles ahí golpeando la puerta. Che, ¿cómo es esto que me va a abrir la economía? Si me abrís la economía, va a entrar productos más baratos de afuera y mi rentabilidad va a caer. Los industriales, en términos generales, los del acero, los productores de automotores, dicen, che, ¿cómo que me van a permitir entrar autos chinos? No. Producen a un menor costo y yo qué hago produciendo acá. Entonces, abrir la economía va a tener perdedores. Introducir un esquema inclusivo desde el punto de vista económico va a generar perdedores económicos y esos no quieren perder sus privilegios, sus rentas económicas. Va a haber perdedores de tipo político. Los perdedores de tipo político eran aquellas élites que permanecían en el poder de manera indefinida, con reelecciones indefinidas. Esos no van a querer perder sus derechos. Entonces, por eso permanecen las instituciones de tipo extractivas, tanto económicas como políticas, en los países. Básicamente por los perdedores políticos, que son los que, tengamos en cuenta, que los que definen las reglas políticas. Hay algunos crecimientos de tipo extractivo cuando predominan en un país los esquemas extractivos, sí. Hay países que tienen, donde predominan las instituciones extractivas y sin embargo tienen algún tipo de crecimiento económico. Esos son los tipos de países donde tienen recursos naturales, como Rusia, y particularmente China, pero China es un caso particular. China es un caso donde prácticamente no hay derechos políticos, los derechos políticos son muy limitados, es decir, allí predominan las instituciones políticas extractivas, no hay pluralidad, no hay alternancia del poder, nada de eso. Sin embargo, se fue abriendo desde el punto de vista económico. De hecho, gran parte, como estrategia de geopolítica, gran parte de la geopolítica hoy es Estados Unidos peleando por los aranceles con China. Hay todo un esquema de debate que seguramente va a formar parte de discusión de próximas unidades, lo vamos a tratar allí. Pero China es un esquema donde ha crecido significativamente, pero con instituciones de tipo políticas extractivas. Pero comenzó a introducir instituciones de tipo inclusivas en la economía y de hecho China tuvo una expansión fenomenal, pero es un caso particular. ¿Qué más? Bueno, la idea central es que estos autores plantean el vínculo entre la configuración institucional y el desarrollo de un país. Y estos autores dicen, miren, los países que crecen tienen este esquema institucional, predominan las instituciones de estas características. Los países que se retrasan tienen este esquema institucional. Y los esquemas institucionales de tipo extractivo llevan a que se apliquen las políticas económicas equivocadas. Las políticas económicas que no generan crecimiento económico. Y la particularidad que demostraron estos autores es que esas prácticas de política económica inadecuada se aplican de manera adrede, a propósito. Es decir, no es por error que se aplican políticas económicas erróneas, equivocadas. ¿Qué más? Bueno, hacen todo un análisis de la evolución institucional de la Argentina
En particular, Argentina, como vimos, tiene su origen en las instituciones implantadas por la corona española. Sin embargo, tuvo una coyuntura crítica que fue allá en 1810 con el primer gobierno Paz. ¿Qué ocurrió en ese esquema? Bueno, hubo un movimiento, una situación donde se cambian las instituciones. ¿Qué hizo? Bueno, el país se independiza de la corona española y comienza o por lo menos son los primeros intentos de incorporar instituciones de tipo inclusiva en lo político. Con poco éxito, pero por lo menos se plantea un primer gobierno patrio y luego se independiza de la corona española. Luego hay otro hecho central que es la introducción de una institución política inclusiva que fue la Constitución de 1853. La Constitución de 1853, cuando cae el derrotado Rosas, gana la Confederación y allí se introduce un conjunto de reglas de juego muy modernas para la época, establecidas por la Constitución de 1853, donde se establece un esquema institucional de tipo político y de tipo económico. Son reglas, la Constitución, ¿qué es lo que hace? Establece reglas de juego. Y esas reglas de juego es una introducción de instituciones de tipo inclusivas. Intenta incorporar, y lo hace, instituciones de tipo inclusivas, y allí en el país donde tiene una fuerte expansión con incorporación de capital humano, con inmigración, de capital físico, con ferrocarriles y otro tipo de infraestructura, y lleva al país a uno de los primeros puertos a nivel mundial desde el punto de vista del ingreso. Es decir, solo un cambio institucional, como fue la incorporación de la Constitución, permitió establecer un conjunto de reglas de juego y esas reglas de juego permitieron al país expandirse. Sin embargo, esas reglas de juego predominaban todavía en las instituciones de tipo extractiva. La tierra no se distribuía de manera equitativa como ocurría en Estados Unidos con la repartición de tierras de 50 acres por familia. Acá la repartición de tierras era aquellos ganadores de la lucha del desierto, se repartían las tierras, los generales, y se crearon las grandes estancias, los latifundios, grandes extensiones de tierra, con pocos incentivos a producir e incorporar nuevos procesos productivos. Es decir, permaneció allí gran cantidad de componente extractivo, entonces ese esquema de desarrollo estaba muy limitado por el esquema institucional. ¿Permitió expandirse? Inicialmente sí. ¿Tenía posibilidad de hacer un crecimiento sostenido? No necesariamente. ¿Por qué? Porque requería grandes cambios institucionales. Bueno, luego el modelo, precisamente ahí lo que planteaba el modelo agroexportador, planteaba que todavía, si bien permitió a la Argentina expandirse, el esquema de configuración institucional predominaban fundamentalmente instituciones de tipo extractivo. No había derechos políticos. Hasta 1912, donde se introduce, hay otra coyuntura fundamental, que es otra coyuntura crítica, que es la introducción de la ley Saint-Pény, donde el voto universal obligatorio, sin embargo, era bastante limitado, porque, por ejemplo, las mujeres no podían votar, y eso es una limitación de la pluralidad, es decir, todavía había componentes extractivos. Entonces, ¿qué es lo que plantean estos autores? Estos autores dicen, mire, para que un país crezca tiene que haber legalidad, cumplimiento de la ley, incentivos para ahorrar, invertir, y eso va a depender del esquema institucional que tenga un país. Y ese esquema institucional
Estos autores lo caracterizaron como instituciones de tipo inclusivas, en contraposición con las instituciones de tipo extractivo. Ponen ejemplo, acá ponemos ejemplo de qué ocurrió en la convertibilidad. En la convertibilidad, una reforma muy importante en la economía argentina que implicó evitar que el gobierno se financiara con emisión monetaria. ¿Y hoy qué se está haciendo? Algo bastante similar, ¿o no? ¿Leyeron o escucharon el discurso del presidente el fin de semana? Tiene un correlato bastante parecido, como ya vamos a ver en varias unidades, lo que se está haciendo hoy en el actual gobierno, tiene un correlato bastante similar con lo que se hizo en la convertibilidad. Ya lo vamos a ir incorporando lentamente. Ese proceso de reforma en la convertibilidad evitó la emisión monetaria, que generaba inflación, los monopolios estatales, las empresas estatales injustificadas, abrió la economía, eliminando las restricciones que existían en las importaciones, desreguló la economía, y eso es un esquema que pasó de instituciones predominantemente extractivas a instituciones predominantemente inclusivas, generando un entorno más propicio para el crecimiento económico. Sin embargo, las instituciones políticas siguieron con un gran componente de tipo extractivo. ¿Qué es lo que hizo el presidente de ese momento, Menem? Dice, bueno, me fue muy bien como gobernante, pero la Constitución ya me prohíbe ir por perpetuarme en el poder. Entonces, ¿qué es lo que propuso en ese momento? ¿Qué era lo que limitaba la perpetuidad en el poder? La Constitución. Entonces, un gobierno que tiene o que intenta que las instituciones sean predominantemente extractivas, ¿qué haría? Reformemos la Constitución. ¿Qué es lo que hizo el país? Reformó la Constitución y surge la Constitución del 94, que le permitía otro mandato adicional al presidente. Ese es un componente de tipo extractivo, o sea, perpetuarse en el poder. Cualquier gobierno de un país con instituciones confiables y estables diría, ¿qué es lo que ocurre? La Constitución no me permite reelegirme. Sí, no me permito. No puedo participar como en Estados Unidos. Tiene dos periodos consecutivos y tiene que pasar un periodo para que se vuelva a presentar como candidato a presidente. A nadie se le ocurriría en Estados Unidos decir, bueno, me voy a perpetuar en el poder. O sí. Trump, más o menos, es El Salvador. Acaba en El Salvador de reformar la Constitución que le permite al presidente tener elecciones indefinidas. Ahí hay claramente un esquema extractivo. Entonces, con estas cosas uno permite hacer una lectura de un país si se están estableciendo condiciones institucionales para que en el país se propicie un crecimiento de tipo sostenido en el tiempo, con buenas prácticas de política económica, o hay un esquema institucional que va a propiciar un esquema donde predominan las extracciones de renta y no la generación o creación de valor o de renta en la sociedad. Y eso es lo que introducen estos autores desde el punto de vista del marco conceptual, y es un análisis que es más que relevante. Por algo se le dio el premio Nobel de Economía a estos autores, precisamente por aportar algo que permite clasificar a los países según su configuración institucional. En países que tienen una estructura, un andamiaje institucional que propicia el crecimiento versus un país que tiene una estructura institucional que limita o restringe el crecimiento. Bien, es complejo esta unidad, podríamos decir que es desde el punto de vista analítico más amplio del análisis. Como pueden ver, no hay fórmulas, no hay ecuaciones, y eso pero es parte más amplio
que es donde se desarrolla el diseño y aplicación de las políticas económicas, y es lo que nos va a acompañar a lo largo de esta materia. ¿Dudas, consultas? Bueno, cerramos por hoy. Esta unidad ya está en el aula.